La campesina llegó para casarse, pero encontró a 5 niños hambrientos y solos, y una carta que, en una remota aldea de Borgoña, donde los inviernos dejaban huellas de barro en el alma y los rezos se perdían entre las campanas del amanecer, comenzaba el año de 1462 en el Reino de Francia, y con él, una historia de amor que nacería entre el silencio, el sacrificio y 5 pequeños corazones hambrientos de abrigo. El barro adherido a sus botas ya no era una simple incomodidad. Era una segunda piel que tiraba de sus pasos como si la tierra intentara retenerla. Eloís de Mirefleurs caminaba desde hacía 3 días por senderos que parecían prolongarse sin fin entre campos dormidos y bosques de ramas desnudas. La primavera aún no se decidía a llegar por completo y el aire seguía mordiendo los dedos con un frío húmedo que calaba hasta los huesos. Las faldas de su túnica de lana marrón estaban rígidas por el polvo y el rocío seco, y las palmas de sus manos, enrojecidas y agrietadas, hablaban por sí solas del hambre, del viento y de las noches dormidas al pie de los matorrales, siempre atenta a los sonidos del monte. No tenía más pertenencias que una bolsa de lino con un trozo de pan duro y una medalla de madera colgada al cuello, el único objeto que su madre le pidió no dejar atrás. Había dejado Mirefleurs sin mirar atrás, sin despedidas prolongadas, sin lágrimas. No quedaba nada que llorar. Su padre había perdido el taller de curtido cuando el barón local impuso nuevos tributos y luego lo acusó falsamente de adulterar pieles. Lo despojaron del terreno, lo deshonraron en público y lo dejaron con las manos vacías y el orgullo destrozado. La madre de Eloís cayó enferma poco después. La última vez que la vio, su voz apenas era un susurro que se arrastraba entre temblores febriles. Fue en esa cama de madera húmeda donde la súplica surgió, que aceptara la propuesta de matrimonio llegada desde el pueblo de Varennes. Un hombre viudo, con 5 hijos pequeños, buscaba una esposa, una madre para sus hijos, alguien que supiera cocinar, remendar ropa y hacer que una casa funcionara. Eloís no pidió más detalles. No preguntó por el rostro del hombre, ni por su temperamento. Solo preguntó si la carta era auténtica y si había promesa de pan. La respuesta fue afirmativa. Eso bastaba. Al llegar al camino empedrado que descendía hacia Varennes, el paisaje le pareció inmóvil, como si el tiempo se hubiera detenido. Ningún canto de aves, solo el crujido de ramas rotas y el silbido seco del viento colándose entre los tejados. Las casas de piedra gris parecían estar dormidas. Apenas vio una anciana encorvada cruzar la plaza principal con un cántaro de barro. Nadie la saludó. Nadie preguntó su nombre. Siguió las indicaciones escritas en la carta, repasadas tantas veces que las había memorizado palabra por palabra. Al final de un camino flanqueado por robles desnudos, se alzaba el caserón con tejado de pizarra negra. La construcción parecía robusta desde lejos, pero a medida que se acercaba, Eloís notó la pintura descascarada, las ventanas sucias y una de las contraventanas colgando de una bisagra oxidada. Había maleza creciendo en los bordes de la puerta principal. Tocó una vez. Nada. El silencio era tan profundo que podía oír el eco de su propia respiración. Volvió a tocar, ahora con los nudillos endurecidos. Silencio. Empujó la hoja de madera con suavidad, y ésta se abrió con un chirrido áspero. Dentro, el olor era lo primero que golpeaba. Una mezcla de humedad estancada, madera podrida y trapo viejo. Entró despacio, tragando saliva. El interior estaba en penumbra. Una ventana cubierta por un trapo dejaba filtrar apenas un hilo de luz grisácea. A su derecha, una mesa coja con migas secas y una jarra de barro volcada. En el suelo, restos de cáscaras de nabo, un cuenco roto y cenizas apagadas junto a una chimenea apagada. Un gato flaco huyó al verla. No había voces, no había pasos, no había nadie. Pero entonces oyó un ruido, un leve susurro de tela, como el roce de pies pequeños arrastrándose sobre piedra. Giró hacia un pasillo estrecho que llevaba a la parte trasera de la casa. El aire allí era más denso, más agrio. Empujó una puerta a medio cerrar,
y encontró la fuente del silencio. 5 niños. Estaban apiñados en el rincón más alejado del cuarto, sobre mantas raídas y húmedas. El más pequeño, una niña rubia, apenas mantenía abiertos los ojos. Su rostro estaba manchado de barro seco y tenía el labio inferior partido. Otro niño, algo mayor, temblaba bajo una tela que alguna vez debió ser una sábana. Sus rodillas estaban desnudas y sucias, cubiertas de costras. Ninguno de ellos hablaba. Ninguno se movía. Eloise se quedó de pie, paralizada. El aire en sus pulmones se volvió pesado, como si el mundo entero le pesara sobre el pecho. Dio un paso al frente, y las tablas del suelo crujieron. Unos ojos se abrieron más. Otro niño se escondió detrás del mayor. Eran delgados hasta el hueso. Sus ojos, grandes por la fiebre o el hambre, parecían demasiado grandes para sus rostros. El más alto de ellos debía tener unos 10 años. La mayor, una niña de mirada dura, la observaba como si estuviera decidiendo si era enemiga o salvación. No dijo nada. Solo mantuvo su cuerpo frente al de los otros, como si pudiera escudarlos del mundo. Había un olor penetrante en el cuarto. Orina seca, fiebre, sudor rancio. Eloise se acercó lentamente a la chimenea, donde colgaba una repisa sucia con un crucifijo torcido. Allí vio un pedazo de pergamino arrugado y manchado con lo que parecía sangre seca. Lo desdobló con cuidado, con las manos temblorosas. Las palabras estaban escritas con una caligrafía desigual, apresurada. Decía que el padre de los niños, su prometido, había tenido que marcharse con urgencia, que era cuestión de días, que si no regresaba, ella debía buscar ayuda. No había firma, solo una mancha de tinta y otra de sangre. Eloise sintió que el suelo se volvía líquido. No había esposo, no había bienvenida, solo abandono. El impulso de huir la sacudió con fuerza. Pensó en su madre, en su promesa. Pensó en sus propias manos vacías y en el pan que no sabía si podría ofrecerles. Pero también pensó en los ojos hundidos de esos niños, en cómo el más pequeño se aferraba a un trozo de trapo como si fuera un escudo. Se inclinó hacia el niño que más cerca tenía. Su piel ardía. Apenas respiraba con normalidad. La niña mayor la observaba sin pestañear, como si cada movimiento de Eloise tuviera el poder de salvar o condenar. Tragó saliva. No sabía qué hacer. No sabía si debía buscar ayuda, correr al pueblo, gritar. Dio un paso hacia la puerta, y al hacerlo, una tabla cedió bajo su pie. El sonido fue suficiente para asustar al más pequeño, que sollozó brevemente antes de esconderse otra vez. Entonces Eloise oyó algo. Pasos. Pasos firmes sobre las losas de piedra. Se giró con rapidez. El corazón le golpeaba el pecho como un tambor de guerra. La puerta principal, que había dejado apenas entornada, crujió otra vez. Una figura masculina se alzaba en el umbral. Alta, con una capa de viaje colgando de un hombro, guantes de montar cubriendo las manos y el rostro cubierto por la sombra que proyectaba la capucha. Su presencia llenó la estancia con un silencio distinto, uno que contenía el peso de lo inevitable. La voz que pronunció su nombre era profunda, áspera, y tan inesperada como el momento en que todo cambió. Eloise no se movió. El hombre permanecía en el umbral, sin avanzar, con la sombra de su capa cubriéndole el rostro y la tensión suspendida en el aire como una cuerda a punto de romperse. Luego, con un gesto lento, se quitó la capucha. El rostro que apareció no era el de un anciano ni el de un viudo cansado. Era el de un hombre joven, tal vez a sus 27 años, de mandíbula fuerte, barba de días, cabello oscuro como el ala de un cuervo y unos ojos verde grisáceos que no buscaban intimidar, sino entender. Había cansancio en ellos, un cansancio que no se quejaba, solo se dejaba ver. ¿Es usted Eloise de Mirefleur?, preguntó, sin elevar la voz. Ella asintió con torpeza. Sus labios resecos no emitieron palabra.
Seguía aferrada al trozo de pergamino manchado, como si ese pedazo de tinta y sangre pudiera protegerla. Mi nombre es Armand de Brissac, hermano de Henri. Bajó la vista hacia los niños. Supongo que no está aquí, ¿verdad? Eloís negó, sintiendo de nuevo ese nudo en la garganta. El hombre avanzó apenas unos pasos, con cuidado, como si pisara suelo sagrado o campo de batalla. No hubo presentaciones formales. No las necesitaban. Él miró a los niños con expresión contenida, como si buscara reconocer en sus rostros algo de su propio reflejo. La niña mayor, Jeanne, lo observaba con el mismo recelo que había mostrado hacia Eloís. M. escondió el rostro entre las piernas. Thibault no se movió. El silencio en la habitación era un pozo sin fondo. «Regresé anoche desde Dijon», dijo él, casi para sí mismo. «Fui a cuidar a nuestra hermana. Henri me dijo que estaría de vuelta antes que yo. Eso fue hace más de 3 semanas». Eloís apretó la carta entre los dedos. No entendía por qué el destino la había conducido hasta ese punto exacto en el tiempo. Un desconocido, 5 niños, una promesa rota. Y sin embargo, algo dentro de ella no huía. Armand miró alrededor. La casa entera parecía al borde del colapso. Los trastos en desorden, el aire cargado, las mantas empapadas. Caminó hasta la chimenea. Se agachó y tomó el atizador con gesto automático. Luego, encendió lo que quedaba de leña con destreza práctica. Las brasas tardaron en prender, pero pronto la habitación comenzó a entibiarse con una calidez débil, frágil, como todo lo demás en ese lugar. «Debe quedarse esta noche», dijo entonces, sin mirarla. «No es seguro que regrese sola». «¿Y ellos?», dirigió una breve mirada a los niños. «Necesitan que alguien esté con ellos». Eloís no respondió, pero tampoco se fue. Armand no hizo preguntas. No le pidió explicaciones. Solo salió de nuevo bajo el cielo gris de Varennes y volvió con un atado de leña al hombro. Luego revisó la cocina, sacó harina endurecida de una tinaja y comenzó a preparar pan con movimientos lentos, medidos. Mezcló agua del pozo, sal y masa madre, y formó bollos mientras el humo de la chimenea empezaba a impregnarlo todo. La joven observaba desde la esquina, sin entender del todo qué la detenía. Tal vez era esa forma en que él no exigía, solo ofrecía. Tal vez era la manera en que no intentaba controlar lo que no comprendía. Cuando Thibault comenzó a toser, Armand lo miró con preocupación genuina. Se acercó, tanteó su frente y frunció el ceño. Luego se puso de pie y dijo que iría a buscar a la curandera. Nadie objetó. Durante su ausencia, Eloís limpió lo poco que pudo. Lavó las manos de los niños, barrió una parte del suelo, puso a secar las mantas más sucias. Jeanne no habló, pero tampoco la detuvo. Aimée se sentó cerca del fuego, observando las llamas con ojos vidriosos. La niña menor dormía con los brazos enrollados en un trapo viejo. Eloís partió en 4 trozos el pan duro que traía en su bolsa y lo mojó en agua caliente. Los niños comieron en silencio, como si no recordaran cómo era hacerlo. Armand volvió al anochecer, cargando en brazos a Thibault, que ya no podía sostenerse. Lo llevó con cuidado a un camastro junto al fuego y dejó un pequeño frasco de barro sobre la mesa. La curandera del pueblo le había dado un tónico de hierbas amargas para bajar la fiebre. Eloís ayudó a administrarlo. El niño lloró un poco, pero luego cayó dormido. Al salir del cuarto, la mirada de Armand se cruzó con la de ella. Ninguno dijo nada. El gesto de ella fue mínimo, apenas un movimiento de cabeza, pero bastó. «Dormiré en el establo», informó él más tarde. «Hay heno seco y suficiente abrigo. No quiero incomodar más de lo necesario». Ella no respondió. A esa altura, el silencio entre ambos tenía peso y forma. Era una conversación en sí misma. Aceptó una manta, se instaló cerca del fuego y veló el sueño de los niños. Jeanne la observaba desde su rincón, con una mezcla de sospecha y curiosidad. Las horas pasaron como se filtra el agua entre las piedras, despacio,
casi imperceptible. Al caer la noche, la casa estaba quieta. Solo el crepitar del fuego y el susurro del viento rompiendo en las rendijas de madera le daban vida al ambiente. Eloís salió al patio con un balde en mano. Fue al pozo y regresó con agua limpia. Armand la encontró de regreso, con el rostro ligeramente iluminado por la luz de la vela que había dejado sobre la mesa. El cabello castaño le caía suelto sobre los hombros, con mechones pegados a la frente por el esfuerzo del día. Él la observó en silencio. En sus manos ásperas, en sus movimientos cuidados, había algo más fuerte que la desesperación. Había intención. «Gracias», le dijo, sin adornos. Ella desvió la vista. En ese instante, Aimé se acercó con pasos torpes y se aferró al brazo de Armand. No dijo una palabra, pero sus pequeños dedos lo sujetaron con fuerza. Él la cargó con naturalidad y la acomodó en sus brazos. La niña escondió el rostro en su pecho. «¿Cuánto tiempo estuvieron solos?», murmuró, más para sí que para ella. Eloís respondió con un gesto leve hacia la carta. Él la tomó, la leyó en silencio, sus ojos recorriendo cada palabra con lentitud. Cuando terminó, cerró los párpados unos segundos. Luego, se sentó junto al fuego, con Aimé dormida en su regazo. «Mi hermano no era perfecto», dijo en voz baja, «pero no habría partido sin avisar. No así, no dejando esto atrás». La madera crujió bajo la llama. Armand dejó la carta sobre la mesa, como si le pesara más de lo que aparentaba. «Duret», añadió. «El señor del Valle. Henri me escribió hace poco. Decía que lo presionaban por una deuda antigua, que querían sus tierras. Pero él pensaba resolverlo. Iba a regresar. No era un cobarde». Eloís tragó saliva. Quiso preguntar. Quiso saber más, pero no pudo. «Hay algo que no cuadra aquí. Algo que no está bien. Y temo que si te quedas, eso te alcanzará». Sus palabras flotaron en la habitación como un anuncio oscuro. Y entonces, del otro lado de la puerta, se oyó el galope de un caballo deteniéndose en seco. Los días siguientes se deslizaron con una lentitud extraña, como si el tiempo mismo dudara si debía avanzar. Eloís no se marchó, no porque lo hubiera decidido del todo, ni porque se sintiera atada por una promesa, sino porque algo más fuerte, algo visceral y silencioso, la mantenía allí. Cada mañana despertaba en la misma esquina junto al fuego, con el murmullo de los niños comenzando a llenar el aire, y el crujido suave de la madera cediendo bajo pasos pequeños. No tenía un plan, no tenía certezas, pero tenía trabajo que hacer. Lo primero fue la limpieza. Retiró la basura acumulada, organizó los trastos y limpió con agua del pozo cada rincón que sus manos alcanzaron. La casa parecía resistirse al principio, como si llevara demasiado tiempo dormida, pero poco a poco empezó a despertar. Con cenizas, limpió las ollas. Con trapos viejos, lavó la piel de los niños. Los mandó a lavar las manos antes de cada comida. Les enseñó a doblar mantas y a rezar una plegaria corta al anochecer. Nadie la nombraba, nadie la llamaba madre, pero la miraban, y al mirarla, algo dentro de ellos empezaba a calmarse. Armand no decía mucho. Se levantaba al alba, salía al bosque con un hacha y regresaba con leña al hombro, la ropa húmeda y el rostro pálido por el frío. Luego se dedicaba a reparar lo que estaba roto. Puertas que no cerraban, bisagras que colgaban, ropa que apenas resistía un uso más. Con aguja gruesa y paciencia, remendaba calzas y túnicas, cosía botones, ajustaba cinturones a medida de cuerpos que no comían lo suficiente. No hablaron de quién debía hacer qué. Simplemente lo hicieron. Sin pedir permiso, sin anunciarlo, compartieron las tareas como si lo hubieran hecho antes, como si sus cuerpos y manos ya supieran el ritmo del otro. No se tocaban, ni una sola vez, pero estaban siempre cerca. Cuando ella partía la hogaza de pan, él traía agua. Cuando él colgaba la ropa, ella cepillaba el suelo.
Y entre esos actos surgían las miradas, largas, pesadas, llenas de algo que ninguno se atrevía a nombrar. No era ternura todavía, era reconocimiento, respeto, cuidado. Los niños lentamente comenzaron a cambiar. Jean, la mayor, dejó su rincón oscuro para observar cómo Eloís amasaba el pan sobre la mesa. Una mañana, sin levantar la voz, preguntó si podía probar a hacerlo ella. Sus manos eran torpes al principio, pero la mirada de Eloís no juzgó. Solo corrigió con gestos suaves. Esa tarde, Jean horneó una pequeña pieza, y aunque salió dura como piedra, los otros la aplaudieron como si fuera un festín. Thibault fue el siguiente. Llevaba días sin pronunciar una sola palabra, como si el silencio fuera su única defensa. Pero una tarde, al ver a Eloís coser una capa pequeña con retazos de tela para el más pequeño, se le acercó con una sonrisa apenas visible. Luego, se sentó a su lado sin decir nada, pero se quedó ahí, observando cada puntada. Eloís le dio hilo y aguja. Él no supo qué hacer con ellos, pero no los soltó. Aimé ya no lloraba al despertar. Comenzó a seguir a Eloís por la casa como un patito detrás de su madre. Le traía cosas, una piedra brillante, una ramita torcida, una flor marchita. Era su forma de agradecer. Pierre y Claire, los más pequeños, jugaban cerca del fuego, y ya no se escondían cuando escuchaban pasos en el corredor. Cada uno, a su manera, empezaba a florecer. Armand lo veía todo. No intervenía, no interrumpía, solo observaba, como si temiera espantar algo frágil. A veces, cuando creía que nadie lo miraba, se quedaba de pie en el umbral de la cocina, con los brazos cruzados y una expresión que no era del todo tristeza, ni del todo esperanza. Había algo en su forma de mirar a los niños que dolía, como si llevara una culpa que no le correspondía, pero nunca dijo una palabra sobre ello. Eloís tampoco. Se limitaba a seguir cada día con una calma adquirida, con el rostro cada vez menos tenso, con los hombros cada vez menos cargados. No sabía por qué sonreía cuando escuchaba los pasos de Armand en la madrugada, cuando lo veía regresar con harina o con leña. No sabía por qué sentía que su presencia aliviaba algo en ella. Era solo que él estaba. Y eso, por ahora, bastaba. Una tarde, mientras limpiaban el pequeño huerto abandonado detrás de la casa, los niños empezaron a escarbar la tierra húmeda con sus manos. No buscaban nada en particular, solo jugaban, empujados por esa curiosidad que regresaba poco a poco. Claire tropezó con una raíz, cayó sentada, y al remover el barro con los dedos, Jean notó algo brillante, un relicario metálico, enterrado entre las raíces de un arbusto seco. Eloís lo limpió con cuidado. Era ovalado, de latón ennegrecido por la humedad, con una pequeña bisagra a un costado. Al abrirlo, apareció el retrato en miniatura de una mujer joven, de cabello claro y sonrisa serena. El rostro estaba finamente pintado, con detalles cuidadosos en los ojos y en la boca. Dentro, pegado al reverso, había un compartimento oculto. Lo forzó con delicadeza hasta que la tapa cedió. Dentro, había una nota doblada con precisión. El papel estaba amarillento, los bordes dañados por el moho. Pero la tinta aún era legible. Armand se acercó. Tomó la nota y la extendió bajo la luz del sol declinante. Sus cejas se fruncieron al instante. La caligrafía era la misma que la de la carta manchada de sangre. Esos mismos trazos inclinados, esa urgencia en la escritura. Pero lo que le heló la sangre no fue la letra, sino el nombre. El papel solo decía unas pocas frases, terminando con una advertencia velada, y el nombre que aparecía al final no les era familiar. No era un miembro de la familia, no era alguien del pueblo. Era un nombre que ninguno de los dos había oído antes, pero que parecía tener un peso inmenso dentro de esas paredes. Cuando Armand alzó la mirada, encontró los ojos de Eloís clavados en él. No había miedo, pero sí una duda creciente. Los niños estaban detrás de ellos, inmóviles, observándolos con una mezcla de ansiedad y desconfianza. Jean sostenía la mano de Thibault con fuerza.
Aimée se escondía detrás del brazo de Armand. Pierre y Claire se abrazaban sin entender del todo, pero con el instinto claro de que algo se había movido. Y entonces, Eloís comprendió que no era solo la desaparición del padre lo que atormentaba a esos niños. Era el recuerdo de algo más, de alguien más, de algo que todavía vivía, enterrado bajo sus silencios. En ese momento, una voz infantil susurró desde la sombra. No lo digan en voz alta. O vendrá otra vez. La luz en la casa comenzaba a cambiar. Ya no era el gris apagado de los primeros días, ni el resplandor inclemente del invierno prolongado. Ahora, el sol entraba con suavidad a través de los cristales limpios, filtrándose entre las cortinas deshilachadas y pintando formas doradas en el suelo. El olor a pan horneado reemplazaba el de humedad y encierro. Las paredes, aunque aún agrietadas, ya no parecían tan frías. Era como si la casa estuviera respirando otra vez. Eloís era el centro de todo eso. Su presencia se había vuelto indispensable. No era ya la campesina que llegó con los pies cubiertos de barro y la mirada vacía. Tampoco la prometida de un hombre desaparecido. Era simplemente la mujer de la casa. Aquella que sabía a qué hora se levantaban los niños, cómo calmarlos cuando lloraban, qué corteza de pan servía mejor para calmar el estómago. Su voz era la primera en escucharse por la mañana y la última en apagarse por la noche. Armand la observaba sin saber cuándo exactamente había cambiado la forma en que la veía. Al principio era solo gratitud, luego respeto. Pero ahora, al verla inclinarse para cubrir a Aimée con una manta, o reír cuando Claire le jalaba el cabello jugando, algo más se agitaba en su pecho. Un desasosiego cálido. Una inquietud que lo obligaba a buscar su figura, aun cuando sabía que ella estaba allí. No había palabras entre ellos, pero sí silencios densos, llenos de algo que ninguno quería nombrar. Una tarde, mientras amasaban pan juntos, Armand le pasó la harina y sus dedos rozaron los de ella. Fue apenas un instante, pero Eloís bajó la mirada de inmediato, como si el calor del contacto la hubiera sorprendido. Él retiró la mano con lentitud, deseando tocarla otra vez, sin hacerlo. Más tarde, mientras cosía uno de los dobladillos de su camisa, ella se demoró unos segundos ajustándole el cuello. La tela era áspera y estaba desgastada, pero sus manos temblaron al rozarle la nuca. Armand cerró los ojos, como si ese gesto tuviera más peso que cualquier palabra. No era deseo, todavía. Era algo más profundo, más peligroso. Era necesidad. Era el consuelo inesperado que ambos se ofrecían sin darse cuenta. Pero también era culpa, porque Armand, cada vez que la miraba, sentía que estaba traicionando la memoria de Henri. No había un cadáver, ni una tumba, ni siquiera certeza de muerte. Pero su hermano le había pedido ayuda, y él había llegado tarde. Y ahora deseaba a la mujer que Henri había convocado, la que debía ser su esposa. Sentía que le robaba algo, y ese sentimiento le carcomía el pecho. Eloís, por su parte, se preguntaba cada día si su lugar ahí era legítimo. No tenía un contrato, ni un nombre en la puerta, ni una promesa cumplida. Había llegado buscando un marido, y lo que encontró fue una familia sin cabeza, un hogar desmoronado. Y sin embargo, no podía marcharse. No por lástima, sino porque algo en ese caos le daba propósito. Pero no se permitía desear, no a un hombre que no le debía nada, no a uno que aún pronunciaba el nombre de su hermano en voz baja cuando creía que nadie lo escuchaba. Y el pueblo hablaba. Al principio eran miradas discretas en el mercado, saludos sin contacto visual. Luego vinieron los susurros en la iglesia, las cabezas inclinadas hacia el otro lado cuando Eloís pasaba. La joven viuda, porque así la llamaban, viviendo bajo el mismo techo que el caballero caído, sin sacramento alguno, sin sacerdote ni bendición. El escándalo no era nuevo, pero encontraba tierra fértil en las lenguas desocupadas. Los niños también lo sentían. Jeanne, la mayor, empezó a retraerse. Ya no preguntaba cómo hacer pan, ni seguía a Eloís por la casa. Dormía de espaldas al resto,
con los brazos cruzados. Su mirada había vuelto a endurecerse, pero ahora tenía un brillo distinto, uno que dolía. Thibault preguntaba por su padre más seguido. Aimée se volvió más callada. No había gritos, no había reproches, pero el ambiente se había llenado de una tensión muda. Una noche, después de apagar el fuego y cubrir a los más pequeños, Héloïse se asomó a la habitación de los niños. La luz de la vela titilaba contra las paredes. En el suelo, junto al jergón de Jeanne, había un trozo de tela arrugada y un carbón a medio usar. Lo que vio en el trapo le hizo soltar el aliento. Un dibujo torpe, una figura femenina, con el rostro sin ojos. Sobre ella, escrita con torpeza infantil, la palabra traición. El corazón de Héloïse se apretó como un puño. No era ira lo que sentía, ni siquiera tristeza. Era un vacío helado que le subía por el estómago. Se agachó para recoger el dibujo, pero antes de tocarlo, algo detrás de ella hizo crujir la madera. Se giró de golpe. La puerta principal había sido golpeada. Una vez. Fuerte. Como si alguien exigiera entrar. Los niños se sentaron en sus camas, asustados. Jeanne no se movió. Héloïse apretó el trapo en la mano, la vela temblando en la otra. El golpe se repitió, más seco, más urgente, y del otro lado, el viento dejó de soplar, como si contuviera el aliento. Armand descendía por las escaleras con la mirada fija en la entrada cuando la puerta volvió a sacudirse, esta vez con más fuerza, esta vez acompañada de una voz. La voz al otro lado de la puerta era femenina, clara, segura. No alzó el tono, no exigió entrada con violencia. Era una voz acostumbrada a ser obedecida sin necesidad de elevarse. Armand reconoció de inmediato ese timbre. Sintió el estómago contraerse antes de girar el picaporte y abrir. Marguerite de Lancy permanecía en el umbral, erguida, vestida con una capa de terciopelo granate ribeteada en piel, los rizos rubios perfectamente recogidos bajo un tocado de perlas. Detrás de ella, un carruaje esperaba con 2 criados de pie. Llevaba en la mano una carta sellada con cera y una expresión compuesta, demasiado serena para no ser estudiada. Sus ojos azules no se dirigieron a los niños ni a Héloïse, solo miraban a Armand. «Buenas noches, Armand», dijo, como si hubieran pasado apenas unos días desde la última vez que se vieron. «Mi padre me envía con noticias importantes. Podemos hablar en privado». Héloïse retrocedió sin que nadie se lo pidiera. No era una cuestión de celos. Era el instinto preciso de quien reconoce que ha sido desplazada, aunque nadie haya dicho una palabra. Marguerite fue invitada a pasar, aunque no dejó el umbral sin antes hacer un gesto hacia su cochero para que esperara. Caminó por la casa sin mirar demasiado a su alrededor, como si el entorno no fuera digno de inspección. Armand la condujo hacia la estancia menos deteriorada, cerrando la puerta con suavidad. No se disculpó, no explicó nada. Jeanne, desde el borde de la escalera, observaba en silencio. Durante los minutos que siguieron, Héloïse llevó a los niños al piso de arriba y les preparó las camas, aunque ninguno quiso dormir. Claire lloró sin razón aparente. Pierre le preguntó 2 veces si ella también los dejaría. Thibault no habló. Solo se acurrucó en el rincón más oscuro, cubriéndose la cabeza con la manta. Desde abajo, llegaban apenas retazos de conversación. Marguerite no alzaba la voz, pero su tono era firme, como si estuviera dictando las condiciones de una negociación. Cuando por fin se marchó, Armand no subió. Salió a la oscuridad con pasos lentos, deteniéndose en el umbral como si el aire mismo le impidiera moverse. Al día siguiente, las preguntas no se hicieron esperar. La carta que Marguerite trajo contenía una oferta. Su padre, el conde de Lancy, proponía restituir a Armand una porción de tierras en Dijon, tierras que en el pasado habían sido de su familia, pero que él había perdido por deudas mal saldadas. A cambio, debía casarse con ella. El matrimonio restauraría el honor de Marguerite, tras el escándalo de su compromiso roto años atrás, y al mismo tiempo devolvería a Armand su posición en la corte. Un trato limpio,
sin afecto, solo conveniencia. Volver a Dijon significaba una vida sin miseria. Significaba no tener que dividir el pan en 6 partes, no tener que coser ropa con remiendos ni calentar agua con leña robada del bosque. Pero también significaba dejar atrás a los niños, a esa casa que apenas comenzaba a revivir, y a Eloís. Armand no dio una respuesta. Se encerró en sí mismo, como si cada pensamiento lo erosionara desde dentro. No rechazó a Marguerite, pero tampoco aceptó. Vagaba por la casa en silencio, sin tocar nada, sin mirar directamente a nadie. Había algo indeciso y oscuro en su expresión, una especie de sombra que lo seguía a cada rincón. Eloís entendió el mensaje sin que nadie se lo diera. Se apartó. Dejó de compartir las tareas, dejó de preguntarle si necesitaba algo, dejó de sentarse a la mesa cuando él estaba presente. Volvió al establo por las noches y extendió su manta sobre el heno sin quejarse. Fingió que no le dolía. Fingió que no pasaba nada, que siempre había sido una extraña, que su presencia no importaba. Los niños lo notaron. Jean, especialmente. Una tarde, mientras Eloís lavaba ropa en un balde junto al pozo, la niña se acercó con la espalda rígida y el rostro endurecido. «No eres nuestra madre», dijo, sin emoción. Eloís alzó la vista con calma. Jean continuó. «Solo quieres tomar su lugar, como si pudieras, como si bastara con cocinar y sonreír». La voz de la niña tembló al final, pero no retrocedió. Thibault estaba detrás de ella, callado. Cuando Eloís intentó acercarse, él se escondió tras su hermana. Esa noche, Thibault no pronunció palabra. Ni una. Era como si se hubiera desvanecido dentro de sí mismo. Aimée lloró hasta quedarse dormida. Pierre mojó la cama. Claire pidió a su madre entre sueños. El caos emocional se había instalado, espeso como niebla. Armand escuchaba todo desde su habitación, pero no intervenía. No sabía cómo, ni a quién debía proteger. Su corazón estaba dividido entre lo que debía hacer y lo que deseaba. Esa noche, cuando el silencio se hizo absoluto y las brasas de la chimenea comenzaron a consumirse, Armand bajó las escaleras con la intención de encontrar a Eloís. No tenía un discurso preparado. Solo necesitaba verla. La buscó en la cocina, en el patio, junto al fuego. No estaba. Entonces recordó el establo. Allí, sobre el heno, encontró una manta cuidadosamente doblada. Y colgada de un clavo oxidado, una pequeña capa infantil, hecha por ella con retazos de tela. No había más. Sobre el madero que servía de mesa, encontró una hoja doblada con torpeza. Era una carta, escrita con tinta deslavada y trazos temblorosos. Decía que no sabía si había cumplido su promesa, pero que había hecho lo mejor posible. Que le agradecía por haberle dado, por unos días, una familia. Que no lo culpaba si elegía una vida mejor. Que no deseaba ser un peso, ni un obstáculo. No decía adiós. Solo dejaba un hueco. Y cuando Armand alzó la mirada con el pecho abierto en dos, comprendió que Eloís se había marchado. Que se había ido sin exigir, sin reclamar, sin esperar que alguien la detuviera. Pero al girarse, vio en el suelo algo que no debía estar ahí. Una trenza de cabello claro, aún húmeda, como si hubiese sido arrancada con prisa. La lluvia comenzó como un susurro sobre los tejados de pizarra, apenas perceptible, un golpeteo suave que se confundía con el crujido de la madera cuando el viento se colaba entre las rendijas de la casa. Armand bajó las escaleras con una vela en la mano, descalzo, sintiendo que algo en el ambiente se había desacomodado. El establo estaba en silencio. Demasiado silencio. Empujó la puerta con el hombro y aspiró el aire húmedo del interior. La manta seguía doblada. La pequeña capa aún colgaba del clavo, balanceándose apenas. No había huellas, ni notas nuevas, ni señales que lo orientaran. Solo ese mechón de cabello trenzado en el suelo, como un resto arrancado con prisa o resignación. El corazón le dio un vuelco. No se detuvo a pensar. Corrió al interior de la casa. Llamó a los niños. Jean se despertó de golpe,
Los otros pequeños gimieron, sobresaltados, pero ninguno supo decir nada. Eloís se había ido. Y la lluvia ahora golpeaba con fuerza creciente, como si el cielo insistiera en recordárselo. Cruzó el umbral sin capa, con las botas medio desatadas. El barro lo recibió con succión espesa, pero no se detuvo. Caminó hacia la posada, una estructura antigua cerca de la plaza, con tejas flojas y luz parpadeante tras las ventanas. Golpeó la puerta hasta que un hombre de barba huraña le abrió. Preguntó por ella, describió su rostro, su voz, sus ojos. El posadero negó con la cabeza y cerró. Fue a la iglesia. El cura dormía en una habitación lateral y al verlo empapado hasta los huesos, le ofreció entrar. Armand no quiso té, ni banco seco. Solo preguntó si Eloís había pedido asilo, si había acudido en busca de ayuda. Nada. Nadie la había visto. Después fue a los molinos, al borde del río que rodeaba el bosque. El agua estaba turbia, crecida por la lluvia, y la corriente arrastraba ramas y hojas con fuerza. Gritó su nombre entre los árboles, sin respuesta. La luna apenas brillaba detrás de las nubes. El frío se filtraba hasta la médula. Cuando finalmente regresó a casa, sus ropas estaban empapadas, su cabello chorreaba, y el lodo le cubría las pantorrillas. Abrió la puerta de la cocina sin hacer ruido. El fuego estaba casi apagado. Jeanne estaba allí, sentada sobre un banco, con las rodillas encogidas contra el pecho y el rostro oculto tras los brazos. Al escuchar sus pasos, alzó la vista. Tenía los ojos enrojecidos, la nariz húmeda, las trenzas deshechas. «Fue por mi culpa», susurró. Armand se detuvo en seco. Yo le dije cosas horribles. Pensé que quería reemplazar a mamá. Pensé que estaba aquí para quitárnosla, pero solo quería ayudarnos. Solo nos cuidaba. Y yo... Tragó saliva. Yo la empujé. Armand se arrodilló junto a ella. No dijo nada. Solo le sostuvo la mano. Era la primera vez que Jeanne se quebraba. Y en ese momento, algo dentro de él también se rompió. Eloís no era una presencia pasajera. No era una ayuda temporal. Era el centro invisible que sostenía todo. El fuego que mantenía tibia la casa, el hilo que cosía las mantas, la voz que enseñaba a rezar. No era su deber. Era su elección. Y ahora ya no estaba. Los días siguientes fueron una caída lenta y dolorosa. Armand dejó de reparar las bisagras, de cortar leña con regularidad, de coser los dobladillos rotos. Dormía poco, comía menos. Marguerite seguía allí, con sus modales intactos, sus vestidos impecables, su paciencia medida. Lo observaba con una mezcla de compasión y frustración. «No puedes seguir arrastrando los pies por una mujer que ha elegido irse», le dijo una mañana, en voz baja, mientras él trataba de encender el fuego con manos torpes. «Vuelve conmigo, vuelve a donde perteneces». Pero él ya no sabía dónde pertenecía. Los niños se deshacían lentamente. Thibault volvió a enfermar. Su fiebre subía en las madrugadas y sus labios se agrietaban por la falta de agua. Aimée se negaba a comer, y su cuerpecito delgado comenzaba a temblar incluso cuando no hacía frío. Pierre y Claire mojaban las sábanas noche tras noche. Lloraban por Eloïse como si algo en ellos se hubiera roto y no supieran cómo nombrarlo. Jeanne, intentando compensar, asumió tareas que no le correspondían. Lavaba, limpiaba, consolaba. Pero era una niña, y el peso era demasiado. Una tarde, mientras recogía leña con las manos desnudas, se cortó el dedo y no lloró. Solo apretó la mandíbula y siguió caminando. Armand, al ver sus dedos manchados de sangre, no pudo más. Tomó la capa que Eloís había dejado. La dobló con cuidado, la colocó en una bolsa de lino y al amanecer siguiente salió sin decir palabra. Solo Marguerite lo vio partir desde la ventana. No intentó detenerlo. Solo lo observó marcharse como quien ve perder algo que nunca le perteneció del todo. El camino hacia Mirefleurs era largo, pero conocido. Atravesó campos lodosos, bordeó granjas en ruinas, cruzó el paso de un riachuelo crecido. Al llegar al pueblo,
se dirigió a la casa donde alguna vez vivió la familia de Eloís. Una anciana le abrió la puerta. Su madre, dijo, había muerto hacía semanas. Los vecinos la ayudaron en sus últimos días. La muchacha había partido sola, una madrugada, sin decir hacia dónde. Solo dijo que debía ir al norte, agregó la mujer. A Saint-Aubin, creo. ¿Dónde está el convento? Armand cerró los ojos un instante. Montó de nuevo. No tenía mapa, ni guía, pero conocía el terreno. El convento de Saint-Aubin era un refugio para mujeres sin familia, sin destino. Y si ella había ido allí, aún había esperanza. Cuando llegó al siguiente pueblo, con las manos heladas por la brisa del norte, un hombre lo detuvo en la calle. Era un viajero, con una capa vieja y botas llenas de barro. Llevaba una carta sellada con cera. «Esto es para usted», dijo. «Me la entregó una dama rubia hace 2 días. Dijo que era urgente». Armand reconoció el sello al instante. Era de Marguerite. Rompió el lacre con manos temblorosas, sin saber si lo que leería le abriría el camino, o lo cerraría para siempre. La carta estaba escrita con tinta azul pálida y un trazo pulcro, controlado, como si cada palabra hubiera sido medida con una regla invisible. El papel era grueso, sellado con cera roja, y el emblema de la familia de Lancy, un halcón en vuelo. Armand rompió el lacre con el pulgar, su pulso latiendo en las sienes, y desplegó la hoja bajo la luz escasa del camino. Armand, he dejado Varennes. No porque haya perdido, sino porque por fin comprendo que nunca hubo una disputa que ganar. Lo que hay entre tú y esa mujer no se puede reemplazar con tierras, ni títulos, ni promesas de nobleza restaurada. Me marché porque el tiempo ha hecho lo suyo, y aunque durante años imaginé un destino contigo, sería una traición más fingir que aún lo deseo. Adjunto a esta carta va el documento firmado por mi padre, liberándote de todo compromiso formal. No tendrás que responder por mí ante nadie. Y dentro de esta bolsa, encontrarás lo suficiente para tu viaje, si decides hacer lo que yo ya sé que harás, buscarla. El amor verdadero no se disfraza de conveniencia. Marguerite. Dentro del envoltorio de lino venía un pergamino enrollado y una bolsa pequeña de cuero. Al agitarla, escuchó el tintineo del metal. Monedas suficientes para una travesía prolongada. Armand cerró los ojos por un instante. Luego guardó los papeles, montó de nuevo y emprendió la marcha. El camino al norte era traicionero. La nieve lo cubría todo con una capa blanca y quebradiza que crujía bajo el peso del caballo. Dormía en establos ajenos o bajo cobertizos abiertos. Compartía pan duro con otros viajeros y bebía agua derretida de los aleros. El viento cortaba la piel y el frío le entumía los dedos, pero no se detenía. No podía. Los días se sucedieron como una misma jornada interminable, hasta que finalmente, entre los campos nevados y las colinas apenas delineadas, vio la silueta de Saint-Aubin, una construcción sobria, de piedra gris, flanqueada por árboles desnudos y muros sencillos. A un costado del convento, una pequeña capilla con techo a 2 aguas ofrecía refugio a los caminantes. Armand bajó del caballo con las piernas rígidas y la espalda entumecida. Empujó la puerta de la capilla. El interior estaba en silencio. Había velas encendidas sobre un altar modesto, un banco de madera y el olor penetrante de cera derretida y pan horneado. Unas voces lejanas salían desde una puerta lateral que daba hacia la cocina. No tardó en verla. Eloís cruzaba con un cuenco de madera entre las manos, el rostro enrojecido por el vapor y el cabello recogido bajo una cofia sencilla. Llevaba una túnica de lana cruda y un delantal con manchas de harina. Sus pasos eran suaves, contenidos, y su mirada estaba clavada en el suelo, como si no se permitiera levantarla más allá de lo necesario. Una monja pasó junto a ella sin detenerse, y ella inclinó la cabeza. Armand la observó desde la sombra del umbral. Sintió el pecho oprimirse, como si su cuerpo entero reconociera algo antes que su mente. No dijo su nombre. No avanzó. Esperó. Cuando Eloís lo vio,
se detuvo de golpe. El cuenco se le resbaló de las manos y cayó al suelo con un golpe sordo, desparramando el contenido. No se agachó a recogerlo. Sus ojos, abiertos de par en par, no podían apartarse de los de él. El silencio entre ambos fue más elocuente que cualquier saludo. Eloís salió al patio sin decir palabra. Él la siguió. Afuera, la nieve cubría la tierra en una capa pareja, y el cielo tenía ese color indefinido entre el gris y el blanco. No hacía viento. Todo estaba quieto, como si el mundo esperara. «No vine a exigirte nada», dijo Armand con voz baja, apenas audible. Ella no respondió. «Solo quiero que sepas lo que tu ausencia ha causado, que los niños no son los mismos, que Jean intenta ser tú y fracasa, que Thibault volvió a enfermar, que Aimé dejó de hablar, que Pierre y Claire preguntan por ti cada noche». Eloís cerró los ojos, pero las lágrimas no bajaron. No les haces falta solo porque los cuidabas. Les haces falta porque te amaban. Ella cruzó los brazos, como si quisiera abrazarse a sí misma. «Yo me fui porque no quería ser un peso», dijo al fin. «Porque no quiero arrastrarte conmigo, Armand. No soy una dama. No tengo nombre ni dote. Nadie en ese pueblo aceptará que tú y yo...» Se interrumpió. Armand se acercó un paso, luego otro, sin tocarla. «Nadie me obliga a buscarte. Nadie me impide hacerlo. Tú fuiste la que levantó esa casa con tus manos, la que curó a mis sobrinos, la que les dio palabras cuando ya no sabían cómo hablar». Ella bajó la mirada. Sus labios temblaban. Armand sacó del abrigo una hoja doblada. «Jean me pidió que te la entregara». Se la extendió. Era una hoja mal cortada, manchada de lágrimas. Solo tenía una frase, escrita con letra infantil y temblorosa. «Por favor, vuelve». Eloís la sostuvo entre los dedos largos y delgados. Su respiración se hizo irregular. El aire helado no bastaba para calmar el ardor detrás de sus ojos. No podía seguir huyendo, no después de eso. Esa noche no hubo despedidas, solo promesas hechas en silencio, con miradas largas y breves gestos. A la mañana siguiente, ella empacó lo poco que tenía, un rosario, una bufanda, un cuaderno pequeño. Montó con él, sin una palabra, sin girar la vista hacia el convento. El viaje de regreso fue lento, cubierto por la neblina y las huellas que se borraban tras cada paso. Armand no le preguntó nada. Ella no ofreció explicaciones. No hacía falta. Compartieron el mismo pan, el mismo abrigo, el mismo miedo. Lo que los unía no necesitaba ser dicho. Cuando llegaron a Varennes, la nieve aún cubría los bordes de los techos. El caserón parecía más pequeño, más envejecido, pero no menos suyo. Los niños estaban en el patio, intentando construir algo con ramas secas. Al verla, Jean soltó lo que tenía en las manos y corrió. Thibault la siguió. Aimé tropezó con su propio pie. Pierre gritó. Claire alzó los brazos. Eloís no supo cómo sostenerlos a todos. No había palabras. No había oraciones suficientes para lo que sentía. Pero los abrazó, uno por uno, apretándolos con fuerza, mientras ellos lloraban y reían, todo al mismo tiempo. Armand los miró desde unos pasos atrás. No necesitaba intervenir. Esa escena era el único altar que necesitaba. Pero mientras todos celebraban, sin ver más allá del momento, al borde del camino una figura observaba en silencio. Su rostro estaba cubierto por una capucha negra, y sus ojos no parpadeaban. Eloís volvió a entrar por la puerta principal de la casa con pasos tranquilos, pero decididos. Ya no era la joven tímida que se aferraba al picaporte con incertidumbre, ni la forastera que esperaba la validación de un hombre ausente. Esta vez, regresaba por voluntad propia, sin permisos ajenos, ni promesas incumplidas. Sus manos, todavía enrojecidas por el frío del viaje, se cerraban con firmeza alrededor de la bolsa de tela que traía al hombro. Su mirada, cansada pero luminosa, recorrió cada rincón como si confirmara que aún estaba ahí todo lo que había dejado atrás. Los niños no tardaron en envolverla.
Se abalanzaron sobre ella sin pudor, sin preguntas. Claire fue la primera en estrechar sus brazos diminutos alrededor de su cuello. Pierre se trepó por su costado como si temiera que desapareciera de nuevo. Aimée, con los ojos húmedos, le besó la mano sin saber por qué. Thibault la rodeó con ambos brazos por la espalda, en silencio, mientras Jeanne, al final de la fila, permanecía de pie, un poco más lejos, sin moverse. Fue hacia ella sin decir una palabra. Jeanne bajó la cabeza, como si todavía no supiera cómo perdonarse. Pero cuando Eloise le extendió los brazos, la niña dio un paso, luego otro, y finalmente corrió hacia ella. El abrazo fue largo, sincero, sin juicios. Cuando se separaron, Jeanne buscó entre los pliegues de su vestido un pequeño objeto envuelto en lino. Lo desdobló y mostró una trenza corta, tejida con torpeza pero firme. «La hice para ti», dijo en voz baja, «para que no olvides que tienes un lugar aquí». Eloise no contuvo las lágrimas. La apretó contra su pecho con ternura, sintiendo que algo se cerraba y algo más comenzaba. Desde ese día, todo cambió. La casa, que antes parecía respirar apenas, comenzó a vivir de nuevo. Se abrieron ventanas selladas por meses, dejando entrar la brisa y el olor a tierra húmeda. Se barrieron pasillos olvidados, se sacudieron cortinas polvorientas, se lavaron los vidrios de los ventanales con vinagre y ceniza. El huerto, que había quedado abandonado bajo la nieve, recibió nuevas semillas. Cebollinos, perejil, romero. Los niños ayudaban con manos pequeñas, empujaban el azadón, removían la tierra, reían. El aire se llenó otra vez de voces infantiles. Eloise ya no dormía en el establo, ni en la esquina de la cocina. Compartía la mesa con todos, dirigía las tareas con dulzura firme y tejía nuevas mantas por las noches. Sus pasos eran parte del ritmo de la casa, su risa, parte del eco de las paredes. Armand la observaba, día tras día, sin el peso de la culpa. No necesitaba palabras para saber que ella también lo observaba a él. Había una nueva libertad entre ellos, un espacio donde el silencio no era carga, sino complicidad. Se permitían roces más largos, gestos no reprimidos. Cuando Armand se quitaba la capa mojada, ella lo ayudaba a colgarla junto al fuego. Cuando ella cargaba agua del pozo, él le aliviaba el peso con un simple movimiento. No hacían alarde de su cercanía. No necesitaban justificarla. La casa entera parecía comprender que algo había cambiado. Una tarde, mientras Armand ordenaba el baúl que perteneció a su hermano Henri, Eloise se arrodilló junto a él para separar la ropa de lo que pudiera ser útil o conservado. Entre camisas desgastadas, cuadernos de cuentas y herramientas oxidadas, encontraron un paquete de pergaminos atado con cuerda. Al abrirlo, una hoja manchada de sangre y humedad cayó sobre sus rodillas. Era el resto de la carta que ella había encontrado al llegar a Varennes. Las primeras líneas coincidían con lo que recordaba. La mención de un viaje corto, una promesa de regreso. Pero las líneas finales revelaban mucho más. Henri hablaba con angustia. Se refería a una deuda que no había podido saldar, una suma exigida por el señor Duret. Describía cómo Duret lo había amenazado con quitarle a los niños bajo una orden eclesiástica, si no entregaba las tierras que aún le quedaban. Mencionaba a un fraile local, amigo del terrateniente, que había ofrecido interceder en su nombre, a cambio de su silencio. La tinta estaba corrida en algunas partes, pero el mensaje era claro. Henri no había huido. Había salido a enfrentar una amenaza, y nunca volvió. Armand sostuvo el pergamino con fuerza. Su mandíbula se tensó, y su respiración se volvió irregular. Durante un momento el silencio fue absoluto. Eloise le tocó la muñeca. No lo detuvo. Solo se mantuvo a su lado, sin decir nada. «No puedo dejar que esto quede así», dijo él, finalmente. La decisión no se gritó. Se pronunció con el tono de quien ha dejado de dudar. Esa noche, antes de que los niños se acostaran, Armand salió al patio.
Llevaba las manos llenas de leña y el rostro cruzado por líneas de fuego bajo la luz del atardecer. Eloís lo encontró junto al aljibe, en ese rincón donde las sombras caían más largas. No hubo palabras innecesarias, solo una mirada. Luego, él tomó su mano con la misma gravedad con la que se sostiene un voto, y habló. Lo que siento por ti no nació de la costumbre, ni de la soledad. Nació de cómo caminas por esta casa, de cómo pronuncias el nombre de cada uno de esos niños, de cómo les diste de vuelta algo que ni sabían que habían perdido. Nació del respeto y del amor. Eloís quiso responder, pero su garganta estaba cerrada. Solo asintió, y cuando encontró su voz, le dijo que no necesitaba ser elegida, porque en su corazón ya lo había elegido a él desde hacía mucho tiempo. Esa noche, junto al fuego, entre las sombras que danzaban sobre la piedra, se prometieron sin altar, sin testigos, sin anillos. No necesitaron sellos ni bendiciones, solo las manos unidas y el silencio cargado de verdad. Pero a la mañana siguiente, mientras Eloís servía el desayuno y los niños contaban cuántas plantas nuevas habían brotado, un hombre llegó cabalgando hasta la puerta. Su capa estaba cubierta de barro, su rostro tenso por la urgencia. Armand salió a recibirlo, con el ceño fruncido. El emisario no desmontó, solo sacó un pergamino enrollado y lo tendió con firmeza. «Del obispado», anunció. Armand rompió el sello, leyó las primeras líneas, y su rostro palideció. El señor Duret había solicitado formalmente que los niños de Brissac fueran retirados del hogar por abandono e impropiedad, y la orden había sido aceptada provisionalmente, a la espera de revisión. En la parte inferior, el documento indicaba que un representante vendría en persona, en menos de 3 días. La noche que siguió a la llegada del emisario fue larga y callada, apenas interrumpida por los crujidos del fuego en la chimenea y el llanto apagado de Aimé, que no entendía del todo lo que estaba ocurriendo, pero presentía el temor en el aire, como un animal siente la tormenta antes del trueno. Armand no durmió. Se sentó junto a la ventana con el pergamino aún en las manos, como si sus dedos pudieran borrar la tinta con solo aferrarse lo suficiente. A la mañana siguiente, con el cielo encapotado y el suelo empapado de la nevada derretida, ensilló el caballo. Eloís lo acompañó hasta el portón sin decir una palabra, aunque su silencio no carecía de peso. Cuando él tomó su mano, ella no la soltó. La sostuvo hasta que se vio obligado a subir a la montura, y solo entonces se atrevió a susurrar algo que él guardó en el pecho con más cuidado que el abrigo que lo protegía. El viaje hasta Autun le tomó casi un día entero, atravesando caminos irregulares y helados, pero no perdió el ritmo. Al llegar, no esperó a recuperar el aliento. Se presentó ante las puertas de la curia episcopal, con el documento de citación aún arrugado en el bolsillo de su capa. Los salones del obispado estaban hechos de piedra fría y silencios contenidos. El techo abovedado dejaba caer gotas por las grietas, y el eco de los pasos de Armand resonaba como un juicio antes del juicio. Lo hicieron esperar. Luego, esperar más. Finalmente, lo llamaron. La audiencia fue presidida por 2 canónigos y un escribano. En el centro de la sala, bajo la luz gris que entraba por un ventanal alto, se encontraba Duret, impecable, acompañado por un hombre enjuto, con sotana bordada y una expresión seca, como si sus labios no supieran curvarse en otra cosa que en desaprobación. Armand expuso su caso con claridad. Mostró las cartas de su hermano Henri, los fragmentos de la última nota hallada entre sus cosas. Describió cómo había regresado a Varennes para encontrar a los niños solos, y cómo, desde entonces, su vida se había dedicado por entero a reconstruir ese hogar. Habló de Eloís, de cómo su presencia había sanado más que los cuerpos de los niños. Había curado sus espíritus, devuelto la palabra, el juego, la esperanza. Pero por cada palabra suya, Duret alzaba una ceja y ofrecía otra prueba. Presentó testigos que afirmaban haber visto a los niños vagando sin supervisión. Afirmó que la mujer instalada en la casa no era esposa ni pariente,
sino una forastera sin legitimidad ni intención de permanencia. Entregó cartas, falsas, evidentemente, en las que vecinos se quejaban del escándalo moral de una unión sin sacramento. Sus argumentos, aunque endebles, eran escuchados con atención por los jueces. Armand notó que 2 de ellos apenas miraban los documentos que él les ofrecía. Las monedas ya habían hablado. Cuando salió del tribunal esa tarde, el aire olía a hierro mojado, y su esperanza pendía de un hilo tan delgado como el que sostenía la campana de la torre. Mientras tanto, en Varennes, Eloís no se quedó de brazos cruzados. Salió del caserón esa misma mañana, con un cesto vacío al brazo, como si se dirigiera al mercado. Pero lo que buscaba no era pan. Eran palabras. Caminó casa por casa, saludando con respeto, pidiendo que escucharan, que recordaran. Muchos la miraron con sorpresa, otros con desconfianza inicial, pero cuando Eloís relató cómo encontró a los niños abandonados, cómo los había cuidado sin esperar nada, cómo Jean había vuelto a sonreír y Thibault a hablar, las miradas se suavizaron. Algunos se ofrecieron a firmar de inmediato. Otros le pidieron regresar más tarde. Para el atardecer, tenía más de 30 firmas en una hoja que apenas podía sostener con el viento que corría entre las calles. Al volver a casa, Jean la esperaba junto al umbral. La niña, sin mediar palabra, le entregó un pergamino doblado con torpeza. Era una carta, escrita con esfuerzo, con errores de ortografía y lágrimas todavía frescas. Señor obispo, ella es buena. Es como una mamá. No grita, no nos pega. Me enseñó a hacer pan y a rezar. No quiero otra casa, quiero esta, con ella. Jean Brissac. Eloís acarició la cabeza de la niña y la abrazó fuerte. Supo, sin decirlo, que tenía en sus manos algo más valioso que cualquier sello real, la verdad escrita por una voz inocente. Pero lo inesperado aún estaba por venir. La mañana siguiente trajo un carruaje polvoriento desde Dijon. Bajó de él una figura envuelta en terciopelo gris, con una capa sencilla y el rostro despejado. Marguerite de Lancy. Nadie la esperaba, y sin embargo, su presencia no desentonó. Había en sus ojos una paz nueva, como si el acto de renunciar hubiera curado lo que la ambición no supo reparar. Pidió hablar con el sacerdote de Varennes. Declaró ante él. Redactó una carta sellada por su propia mano para el obispado, donde afirmaba haber presenciado la devoción de Armand hacia los niños y la entrega de Eloís. Aseguró que no existía inmoralidad ni abandono, sino amor y sacrificio. Firmó con su nombre completo. Y cuando terminó, se giró hacia Eloís y le ofreció una pequeña sonrisa, sin rastro de rencor. «Cuídalos», dijo simplemente. Con todos esos testimonios, Armand volvió a Autun. Esta vez con las hojas firmadas por la aldea, la carta de Jean, la declaración de Marguerite y, más importante aún, una decisión que no titubeaba. Frente a los jueces, levantó el último documento. Era un acto de cesión, redactado por un notario de Varennes. En él renunciaba a toda propiedad, a todo derecho sobre las tierras de su familia. Las heredaba a los niños, y nombraba como tutora legal a Eloís de Mirefleurs, en pleno uso de razón y voluntad. «Yo ya tuve un hogar», dijo. «Lo construí con ellos, y por ellos lo dejo todo». Hubo silencio. Uno de los jueces murmuró algo al oído del otro. El escribano bajó la pluma por primera vez desde que comenzó la sesión. Incluso Duret se inclinó hacia adelante, como si no pudiera creer lo que oía. Y sin embargo, no hubo objeción. Las miradas se cruzaron. Las firmas se estamparon. La orden de separación fue anulada. Esa noche, Armand regresó a Varennes sin su título, sin el escudo de armas que alguna vez colgó en el salón, sin derecho a reclamar la herencia de su apellido. Pero cuando abrió la puerta de su casa y sintió el olor del pan recién horneado, y escuchó las risas en la cocina, supo que no había perdido nada. Todo lo que importaba estaba ahí. La primavera llegó sin anunciarse con esplendor, pero su presencia se instaló como un suspiro prolongado sobre los campos de Borgoña.
El viento dejó de ser un enemigo cortante, y en su lugar trajo el perfume tenue de las flores silvestres y la promesa de días tibios. La casa de tejado de pizarra negra, antes gris, callada y cansada, se alzó ahora con dignidad nueva. Las piedras del camino brillaban tras la última lluvia, y las ventanas, abiertas de par en par, dejaban escapar risas y olores que hablaban de pan caliente y vida. El tejado, con sus hileras de pizarra reluciente, ya no tenía filtraciones. Armand y los muchachos del pueblo habían trabajado codo a codo con él durante días, subiendo con sogas, martillos y cubos de alquitrán. No quedaba rastro de la humedad que se filtraba en los inviernos pasados. Solo el crujido noble de una casa que había aprendido a resistir. Las cortinas de lino bordado, cosidas por Eloís y Jean, se mecían suavemente con cada ráfaga de viento, como si saludaran al mundo exterior con una timidez encantadora. Esa tarde, Eloís dispuso la cena en el jardín trasero. Lo hizo sin ceremonias, con la naturalidad de quien ofrece lo que tiene con todo el corazón. Una mesa larga de madera, improvisada con tablones antiguos y sostenida por caballetes, se extendía bajo un árbol en flor. Encima, platos de loza desparejados, servilletas dobladas con esmero y jarras llenas de agua fresca con rodajas de limón y hojas de menta del huerto. El mantel, remendado en varias esquinas, tenía manchas antiguas que no escondían pobreza, sino historia. Los vecinos llegaron poco a poco. Algunos caminando con cestos al brazo, otros empujando carretillas con queso envuelto en paños y hogazas de pan aún tibias. Las mujeres de más edad trajeron flores silvestres atadas con cordeles de lino, que los niños se apresuraron a colocar en frascos de vidrio. El aire se llenó de conversaciones pausadas, de cuchicheos alegres, de pasos sobre la hierba recién cortada. Nadie cuestionó quién era la anfitriona. Nadie pidió ver títulos o pergaminos. Todos sabían. El cura anciano de la parroquia llegó apoyado en un bastón, con la sotana gastada y el rostro curtido por más inviernos de los que podía contar. Se acercó a la casa, tocó el marco de la puerta con 2 dedos y murmuró una bendición. No preguntó por el linaje de los niños, ni por el sacramento de los adultos. Se limitó a alzar la mirada al cielo y decir que esa casa ya no necesitaba nada más para ser sagrada. Armand, vestido con una camisa sencilla y el cabello sujeto en la nuca con una tira de cuero, servía jarras de leche y ayudaba a los más pequeños a sentarse sin derramar la sopa. Había dejado atrás todo, su escudo, su apellido bordado en las capas, las obligaciones de la sangre noble. Ahora enseñaba a leer en la escuela improvisada del pueblo, donde los hijos de granjeros, molineros y herreros repetían con él las letras del alfabeto en una pizarra áspera, mientras él los guiaba con paciencia. Sus manos ya no conocían el peso de la espada, sino la calidez del pergamino. Eloís, por su parte, tejía, cocinaba, sembraba, cultivaba albahaca, tomillo y acelgas, y enseñaba a otras mujeres a remendar las medias y a bordar iniciales en la ropa de sus hijos. Cada hilo que pasaba por la aguja parecía una afirmación silenciosa de que su vida tenía propósito, y de que cada pequeña acción era un acto de amor. Su vestido, más entallado en la cintura por los arreglos de Jean, caía limpio y con orgullo sobre sus tobillos. Ya no era la muchacha polvorienta que llegó buscando techo. Era la mujer que había levantado un hogar de las ruinas. Los niños habían cambiado también. Jean, ahora más alta, con el cabello trenzado por ella misma, se ocupaba de los frascos de conservas y ayudaba a Eloís a poner la mesa. Sus ojos ya no se ocultaban tras la desconfianza. Thibault escribía cuentos. Los escondía al principio, pero luego los compartía con orgullo, leyéndolos en voz alta en la escuela, con Armand escuchando en silencio desde el fondo. Aimé recolectaba plumas con el fervor de quien encuentra en cada una un futuro. Las alisaba, las limpiaba, y pedía que le enseñaran a escribir como Thibault. Claire y Pierre, los más pequeños, corrían descalzos entre las gallinas, reían al atrapar libélulas y caían rendidos en la hierba sin miedo al mundo. El vínculo que los unía no necesitaba explicaciones.
No era un lazo legal ni de sangre. Era uno construido en las madrugadas sin sueño, en las manos que aliviaban la fiebre, en las canciones susurradas al oído para calmar el llanto. En cada noche de tormenta donde alguien los sostuvo sin pedir nada a cambio. Armand y Eloise compartían su vida con una intimidad sencilla. Se buscaban con la mirada al otro lado de la mesa. Se tocaban apenas al pasar, con dedos que sabían leer la piel como un idioma antiguo. Compartían el mismo tazón de sopa cuando los niños dormían, y los mismos silencios cuando el día se apagaba. Nunca pronunciaron promesas vacías. No necesitaron juramentos. Cada amanecer compartido era suficiente. La cena al aire libre se extendió hasta que el cielo se tornó malva, y las primeras estrellas comenzaron a titilar. Se cantaron canciones de cuna, se escucharon risas en torno al fuego, se compartieron anécdotas de inviernos pasados. El aire olía a pan, a tierra, a leña quemada. Y en medio de todo, ellos dos. Cuando el último invitado se despidió y los niños dormían ya en una manta extendida sobre el pasto, Eloise se sentó junto a Armand en el escalón de la entrada. Él tenía las mangas remangadas y ella apoyó la cabeza en su hombro sin pedir permiso. Frente a ellos, los campos de Borgoña se extendían como un mar de espigas suaves, ondulando con la brisa. Nadie dijo nada. No hacía falta. El amor no se gritó, pero vivía ahí, en cada detalle, en cada latido, en cada acto de entrega que no buscó recompensa. Era una historia no escrita en pergaminos, sino en miradas compartidas, en pasos dados hacia el otro, en la certeza callada de que, al final del día, estar juntos era todo lo que importaba. Y mientras el último rayo de sol acariciaba sus rostros, el viento trajo consigo el sonido de una risa infantil que los hizo voltear. Muchas gracias por haber escuchado esta historia hasta el final. Esperamos que te haya emocionado tanto como a nosotros al contarla. Nos encantaría conocer tu opinión. ¿Qué te pareció la historia? Déjanos un comentario contándonos desde dónde nos escuchas y qué fue lo que más te gustó. Califica esta historia del 0 al 10. ¿Qué nota le pones? Si disfrutaste esta historia, no olvides suscribirte al canal y dejar un like como muestra de apoyo. Eso nos motiva mucho a seguir creando y compartiendo más historias llenas de emociones y aprendizajes. Y antes de despedirnos, queremos recordarte que en la pantalla final aparecerá una recomendación de otra historia emocionante y encantadora. Si quieres disfrutarla, solo haz clic en el video. Muchas gracias nuevamente por estar aquí y nos vemos en la próxima historia.